Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Buenas noches y bienvenidos todos a un programa más de Voces del Misterio. Un programa en el que vamos a tocar hoy historias que tienen mucho que ver con ese aspecto más temido, más lúgubre, más inquietante y más terrorífico del misterio. Vamos a hablar de psicofonías y también de investigaciones que nos van a llevar al monasterio del Diablo y a un lugar muy especial en Alcalá de Guadaira. Nuestro compañero Sergio Moreno nos va a ilustrar por las psicofonías Voces del Misterio y un audio que tiene mucho de evocador. Fernando Jiménez del Oso hablándonos precisamente de las voces del otro lado. Comenzamos. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del Misterio. Tu voz. Póngase en situación. Usted se dispone a hacer una grabación de su propia voz para enviársela a un familiar que vive lejos, una forma original de felicitar un aniversario. Agarra su dispositivo de grabación, comprueba que está solo para que nadie interrumpa y comienza a hablar. Querido hermano, te seguimos echando de menos y esperamos tu regreso. Continúa la grabación durante algunos minutos. Una vez finalizada la grabación de su carta, se decide a escucharla a ver qué tal ha quedado, y usted se quedaría petrificado si comprobara que justo al decir te seguimos echando de menos, una voz de mujer en segundo plano dice vuélvete ya. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Cómo ha podido filtrarse esa voz de mujer en la grabación si durante la misma todo era silencio? Esta historia podía complicarse aún más si resulta que usted es capaz de identificar la voz de mujer que se le ha colado. Ese vuelve pronto se corresponde con la voz de vuestra difunta abuela. Estaríamos ante lo que se conoce como una psicofonía, pero ¿qué son exactamente las psicofonías? Desde 1901 se han recogido voces y sonidos que en principio no deberían estar ahí y que proceden de una fuente desconocida. Inventores tan prestigiosos como Thomas Alva Edison han dedicado horas y esfuerzo a tratar de encontrar maneras de comunicarse con los muertos con mayor o menor fortuna en el caso de que las psicofonías sean voces de seres fallecidos. En cualquier caso, las psicofonías siguen despertando tanto en los aficionados al misterio como en los que no lo son, una irresistible atracción que lleva en muchos casos a pulsar el REC de nuestra grabadora a la espera de recoger voces de origen desconocido.
En España son muchos los casos y muchas las investigaciones que han dejado para la historia de la psicofonía importantes documentos sonoros. A continuación, vamos a escuchar algunos de ellos que tienen en común la solvencia de quienes las han investigado y su fiabilidad. Prepárese para iniciar este viaje por una de las dimensiones más inquietantes del misterio, la transcomunicación instrumental mediante sonidos, las psicofonías en España. En plena serranía onubense se encuentra este caserón señorial que en otro momento sirvió como residencia vacacional de la familia real española. Tiempo después, acogió diversas instituciones sanitarias como residencia psiquiátrica. En una de sus investigaciones, y mientras realizaban una grabación en vídeo, los investigadores Jordi Fernández y José Manuel García Bautista captaron dos psicofonías. En una de ellas, una voz decía algo parecido a enfermizo. ¿Hay alguien más en el edificio? Habrá sido el foco o algo. La segunda de las psicofonías intentaba atraerlos con un susurrante venid. No dejamos Andalucía para desplazarnos a Sevilla. En pleno corazón de la capital hispalense se encuentra el Panteón de los Sevillanos Ilustres que ocupa la actual Facultad de Bellas Artes. Por primera vez en Sevilla se obtenía el permiso de una institución como la universidad para investigar fenómenos paranormales en una de sus instalaciones. Fueron los servicios de limpieza los que pusieron sobre la pista a los investigadores, que no fueron bien recibidos por alguna voz que desde donde no se sabe muy bien les decía: iros de aquí. Otro edificio público que ha servido de escenario para no pocos fenómenos paranormales es la Diputación de Granada. En este caso fueron los propios trabajadores quienes hicieron que saltara a la prensa una serie de sucesos que los tenía asustados. Tras conseguir los permisos pertinentes, corría el mes de diciembre de 1986, cuando el grupo de investigación que llevaba el caso recogía una de las psicofonías más espeluznantes. Os arrepentiréis. La famosa casa de Belmez de la Moraleda de María Gómez Cámara saltó a la prensa nacional e internacional en 1974 tras la aparición en suelos y paredes de las habitaciones de extraños rostros. Rostros que, a pesar de ser arrancados y picados por albañiles, volvían a aparecer resistiéndose a su desaparición. Investigadores tan prestigiosos como Germán de Argumosa frecuentaron la casa y no fueron pocas las psicofonías que allí se captaron.
Bueno, ¿y por qué han venido aquí a mi casa? Bueno, ¿y por qué han venido aquí a mi casa? Bueno, ¿y por qué han venido aquí a mi casa? Corrían los primeros días de enero de 1954 cuando una joven conocida como Margot fallecía en Madrid. Su nombre real era Margarita y era hija de Margarita Ruiz de Liori, que usaba los títulos de marquesa de Villasante y baronesa de Alcalí. La marquesa no dejó que ni los hermanos de la difunta ni el novio vieran el cadáver de la joven fallecida. Un hijo de la marquesa denunciaría el caso por sospechar de una posible profanación del cuerpo de su hermana. La policía inició un registro y halló en uno de los armarios de la marquesa la mano amputada de su hija flotando en una lechera llena de alcohol. De excéntricas costumbres y vida un tanto oscura, la residencia de tan singular marquesa ha legado a investigadores como Tajada psicofonías espeluznantes. Ante la más mínima sospecha de sufrir tuberculosis, los enfermos eran trasladados a sanatorios alejados de las ciudades donde solo les quedaba esperar el momento de morir. En la Sierra de Espuña, ubicada en la localidad murciana de Lorca, se halla uno de esos antiguos sanatorios rodeado de leyendas y apariciones, llantos infantiles e incluso la presencia fantasmal de una mujer contra la que incluso soldados en maniobras han disparado presas del pánico. Aquí, en este preventorio, se captaron las siguientes psicofonías. Si las psicofonías captan momentos dramáticos o de profunda carga emocional, una guerra sin duda reúne estos dos requisitos. Belchite Viejo, cerca de Zaragoza, fue testigo y escenario de bombardeos durante la Guerra Civil Española. Esta podía ser la razón por la que en los muros de sus casas, su iglesia o su campanario, investigadores como Alberto Cerezuela han captado espeluznantes psicofonías como estas.
Existen pueblos malditos, y por el devenir de su historia, Ochate, en Vitoria, sería uno de ellos. Apariciones, luces extrañas, fantasmales rostros y, cómo no, psicofonías. Muchos han sido los apasionados del misterio que han recorrido sus ruinas grabadora en mano para intentar rescatar sonidos de otras épocas. Alberto Fernández así lo hizo y recogió enigmáticas voces que, sin una explicación lógica y racional, quedaron plasmadas en sus equipos de grabación. Pero no es preciso desplazarse para captar psicofonías. Sin saber a qué caprichosa ley obedecen, las extrañas voces se dejan grabar en el interior de laboratorios donde los estudiosos de la transcomunicación instrumental intentan avanzar en el misterioso mundo de las voces sin rostro, aplicando sistemas de mediciones, avanzados sistemas informáticos y muchas horas de estudio. Son las que se llaman psicofonías de laboratorio. En nuestro país también hay algunas psicofonías de este tipo que destacan por su claridad, y estas son tan solo algunas de ellas. Si para captar psicofonías basta con un micrófono y un aparato capaz de registrar el sonido, un programa de radio reúne los requisitos para captar voces misteriosas. La Rosa de los Vientos, con el maestro Juan Antonio Cebrián al frente, configura uno de estos ejemplos. Durante la emisión del programa, nada llamaba la atención de los miembros de este espacio radiofónico. Sin embargo, cuando se disponían a escuchar la grabación, se encontraban con sorpresas como las que pueden escuchar a continuación. Curiosa, porque al establecer la pregunta, hablo con Rowdy B, eso quiere decir no hay visión por parte de la causa. Magnífico, magnífico, da gusto hablar con personas tan inteligentes. En efecto, esa es una cuestión importantísima. Magnífico, da gusto hablar con personas tan inteligentes. Magnífico, da gusto hablar con personas tan inteligentes. ¿Quieres conocer la cara más oculta, desconocida y misteriosa de Sevilla? ¿Quieres acompañar a José David Flores, Jesús García y José Manuel García Bautista por una fantástica ruta del misterio por esta ciudad? No lo dudes, apúntate. Síguenos en www.rutasdemisterio.es.
historia, leyenda y misterios, y también rutas extremas. Síguenos y realizarás un viaje a lo desconocido. Y en esta ocasión nos trasladamos al Monasterio del Diablo en Carmona, donde se han registrado en los últimos meses diferentes investigaciones con resultados muy positivos en el terreno de lo inexplicado. Hasta aquel lugar, la Huerta de San José, el Monasterio de los Frailes, nos dirigimos con un nutrido grupo de investigadores y amigos del misterio para realizar una investigación que iba a deparar muchas sorpresas. Nos tenemos que ir a la localidad sevillana de Carmona, a un punto no muy distante de la misma, entre Carmona y El Viso, en la carretera. Allí, dominando un promontorio, nos vamos a encontrar con una edificación semiderruida. Hemos de identificarlo con la Huerta de San José, con el Monasterio de los Frailes, los cuales pues guardan un celoso secreto, el cual ni más ni menos nos habla de apariciones allí mismo. Hay un falso documento, subrayo, falso documento, que habla de cómo un monje una mañana se levanta de su celda, se encuentra la puerta abierta, acude a buscar a sus compañeros y cuando baja a la fresquera se los encuentra allí colgado de la fresquera y una especie de demonio debajo pues comiéndoselos. Le dice literalmente que lo deja a él vivo para que contara y que cuente lo que había visto. Documento falso, pero que indudablemente ya a la persona la pone en situación de lo que le puede aguardar. Pero dejando la leyenda aparte, sí es verdad que los investigadores que han tenido la oportunidad de ir allí en diferentes ocasiones, pues han podido grabar psicofonías, han visto multitud de esferas luminosas en la segunda planta sobre todo, han grabado esas psicofonías, han grabado parafonías, pero también en una zona que es la fresquera, habitualmente donde se desarrollan y se hacen cultos satánicos, donde se hacen rituales afrocaribeños, donde se hacen también rituales de santería, pues allí también se han podido grabar otros importantes documentos e incluso la materialización, como ya en su día nos contara nuestro compañero Luis Mariano Fernández, pues de una silueta luminosa con forma humana que se paseaba hacia una habitación extrema donde desapareció. Es decir, tenemos un edificio con historia y también tenemos fenómenos paranormales que sucedieron en un pasado, suceden en el presente y que puede, ahora lo veremos, que estén pasando en este mismo momento. Establecemos una primera conexión con nuestro compañero José David Flores en el Monasterio del Diablo para que comience a contarme lo que de reseñable estaba teniendo esa noche. Sí, aquí estamos aproximadamente unas 20 personas actualmente. Nos encontramos justo en el centro de lo que es este monasterio, alumbrado solamente por esta media luna que hoy nos acompaña. Y bueno, y por poco más, porque he pedido por favor que se apaguen todas las luces, que se apaguen todas las linternas que traen todos los amigos que nos acompañan esta noche, y estamos intentando pues vivir los fenómenos que contaba José Manuel. Pues me encuentro aproximadamente a unos 20 metros de lo que es la entrada principal de lo que es la antigua iglesia del convento, y bueno, rodeado de estas ruinas, de este fantástico pues edificio que tuvo que ser en su época, y que bueno, la verdad es que da miedo, ya digo, visto solamente con esta luz de esta media luna que nos acompaña, ¿no? Con Jesús García hablamos de sus primeras impresiones al visitar este lugar. Lo que tiene característico son varias cosas. La primera es el lugar donde está enclavado.
lugar extraño, porque normalmente los monasterios o están muy alejados de las ciudades o están dentro de las ciudades. Sin embargo, el monasterio de Carmona es un punto, podríamos decir, como a las afueras de la ciudad, aislado. No hay ninguna otra construcción cercana y antigua que pueda guardar una linealidad con la construcción que allí nos aguarda y aguarda esta noche a David y a todos los amigos que están allí. Lo tercero, más importante quizá, la forma en la cual está construido el edificio, una especie de forma de L cuando siempre se han buscado los monasterios. Yo por lo menos los que conozco son rectilíneos, son en forma de U, forman un patio exterior, etcétera. Sin embargo, este es una construcción difícil. Lo cuarto, lo más importante, quizá ese aire tenebroso cuando llegas allí, incluso estando, fíjate, hay un detalle curiosísimo. Es uno de los pocos edificios abandonados que da más miedo de día que de noche. Vas allí de día, ves aquella construcción medio derruida, con aquella forma tan extraña, casi a punto de derrumbarse. Sin embargo, con una fortaleza, le ves al mismo tiempo debilidad y fortaleza, como si algo o alguien no quisiera que aquello terminara en el suelo. Ves cascotes, sin embargo ves el edificio y dices tú, tiene fuerza, está fuertemente construido. Sin embargo, veo los cascotes, veo las ventanas rotas, veo las escaleras casi derruidas, y sin embargo sigue teniendo esa majestuosidad, esa fuerza, esa fortaleza, como si el mismísimo diablo no quisiera que aquello se terminara, que aquel perfil en el horizonte siguiera estando allí para el recuerdo, quién sabe, no de lo que ocurrió, porque ya vimos que no ha ocurrido, sino de lo que posiblemente llegó a ocurrir en un pasado más reciente. Y comenzamos a recordar, comenzamos a rememorar las diferentes experiencias que se han tenido dentro del Monasterio del Diablo. Yo te voy a contar una experiencia muy personal que tenemos allí. 6 personas: Ana Fernández, Luis Mariano Fernández, Jordi Fernández. En aquella ocasión 2 chicas que eran de allí, y son de Carmona, buenas personas, y que un buen día pues decidimos ir allí. Luis Mariano Fernández grababa para su programa, para mis enigmas favoritos, y qué curioso porque bueno, pues nada más entrar en aquel edificio, la chica comienza a comentar que está sintiendo algo, que está sintiendo como si alguien de alguna forma se estuviera manifestando allí, que estaba el diablo, que debíamos irnos. Bueno, evidentemente tampoco quisimos sugestionarnos, ni mucho menos, y de esa forma continuamos nuestra investigación. Pero cuando Luis Mariano grababa una serie de psicofonías con un minidisc y también una serie de entrevistas, en otro punto, un tanto alejado, vemos como tanto Ana como yo vemos como una silueta luminosa que está avanzando desde la zona que ocupaba el altar hacia una galería que desemboca en un camino. Era una sombra que caminaba de forma parsimoniosa, de forma tranquila, de forma segura, como si no estuviera interactuando con nosotros. Comenzamos a correr detrás de aquello, y cuando llegamos a aquella habitación, simplemente una fuerza terrible nos repelió, nos empujó. Previamente habíamos visto una sombra allí ya a menos de 1 metro de distancia, grande, alta, de aproximadamente 1,90 m de estatura, encapuchado, ensotanado, y que esa energía nos echó hacia atrás en una distancia imposible, en un salto imposible, casi 6 metros hacia atrás, y la verdad es que fue impresionante. Luego la misma chica comenzó a decir que nos fuéramos nuevamente, y bueno, inquiría que nos fuéramos, y llega ese momento en el que dice, como no nos vayamos ahora, aquí va a ocurrir algo malo. Y cierto no se cumple, porque Luis Mariano pisa en un determinado lugar,
llevaba unas botas de una marca conocida de calzado de exploración y demás, y las raja literalmente. Todos saben que esas botas son complicadas de rajar, pero él raja la bota. Acabamos aquella noche en el ambulatorio de Carmona, y el médico de guardia que estaba allí aquella noche, cuando se entera un poco de la historia de dónde habíamos estado investigando, simplemente nos dice aquello de: ¿cómo se os ocurre ir a ese sitio? ¿No sabéis que aquel sitio está maldito? Y la verdad es que fue bastante impresionante. Luego hay personas que han tenido la oportunidad de ver esas luces que comentábamos, orbes, que se les llama, bolas de luz que se pasean de un lado a otro, que son la verdad sorprendentes, o también las muchas psicofonías que se han podido también grabar en aquel mismo lugar, teniendo como marco y como referencia a la fresquera, o el antiguo terreno que también servía como huerto y también servía como otras utilidades dentro del edificio. Son muchas experiencias, con muchos testigos, con muchos grupos de investigación que han pasado por allí, que citarlos a todos sería olvidarme de todos, y por eso mejor generalizo, pero que son muchos antes que nosotros los que han ido allí a investigar y los que han obtenido unos resultados bastante destacables. Y comienza el momento en el que los investigadores comienzan a tener diferentes sucesos, diferentes hechos que les indica que pudiera estar ocurriendo algo extraño. Es José David Flores el que nos va haciendo de guía introductor. Pues estamos precisamente dentro de lo que es la antigua iglesia del monasterio. Estamos con la Spirit Box, que la escucharás de fondo. Estamos realizando preguntas y entre ellas nos acaban de decir que el nombre de esa entidad que parece habitar entre estas paredes es Ángel. Ese ha sido el nombre que ha salido por la Spirit Box, Ángel. La verdad es que, bueno, tengo aquí entre otros a nuestro compañero Lorenzo Cabezas, que si te parece te lo voy a pasar y que te cuente él de su propia voz cuál ha sido la experiencia que ha tenido esta noche aquí, porque créeme que están siendo muchas entre todos los que aquí estamos. Lorenzo Cabezas nos comenta sus primeras experiencias precisamente en el Monasterio del Diablo y cómo llegó él por primera vez a ese caso, a ese lugar. Pues la verdad que no es la primera vez que venimos. Tengo que comentarte que aquí fue nuestro bautismo, donde nos estrenamos mi mujer, Mari Carmen y yo. Fue el primer sitio que vinimos a investigar solo, y después hemos venido con varios compañeros, hemos venido con Jesús Camacho y nos estamos sintiendo completamente vigilados. Hemos ido un grupo, 4 personas, Miguel, mi mujer y un par de compañeros a la parte de atrás donde estaba antiguamente el cementerio, y hemos escuchado, lo hemos escuchado los 4, nos hemos parado en seco y nos hemos vuelto porque hemos escuchado pasos detrás nuestra pisando los cascotes. Perfectamente. Sombras, hemos visto un par de ellas por arriba, cuando por arriba completamente estamos 100% de que no hay nadie físico, nadie que haya venido con nosotros, que haya subido. Que la noche está siendo bastante completita lo que es a nivel de investigación. Con el cabo de los años ya te hace ver sombra y no salí corriendo. Al revés, si salimos para algún lado, detrás de la sombra para intentar, por menos captarla. Con la cámara de vídeo, con la cámara de foto, intentar captarla. Lo que nos gusta de este mundo, no salimos corriendo para otro lado. Salimos corriendo para el mismo lado que va la sombra, a ver si podemos tener un contacto más real. Y tras nuestro compañero Lorenzo Cabezas, es la hora que José David Flores nos siga contando todo lo que está sucediendo en la investigación que estamos llevando a cabo en el Monasterio del Diablo. Pues, entre otras cosas, hemos sentido algo bastante espeluznante, diría yo, ¿no? Porque los audios que hemos llegado a captar ha sido una voz que nos ha dicho: mátalo. Así, claramente, mátalo. Lo que no sabemos es qué es lo que quiere que matemos. Tengo aquí una persona conmigo que estoy convencidísimo de que os va a encantar a todos escucharla. Se llama Fernanda. Fernanda es una persona sensitiva, yo diría que incluso hasta medium, y que, bueno, os puede contar la experiencia que está viviendo aquí con nosotros. Pues tengo una sensación muy buena, porque hemos estado hablando, por lo menos yo he estado hablando con muchos monjes que hay aquí, he dicho sus nombres, me han contestado que sí, le he dicho las características que tenía, me han dicho que sí,
he dicho de dónde eran, me han dicho que sí, de los pueblos donde eran, y tengo aquí personas que han estado, delante de nosotros en la capilla que estamos aquí visitando. Y la verdad he sentido mucho escalofrío, sudores, una cosa muy extraña, pero a la vez muy bonita. No, pero ellos han escuchado la voz, muchas personas que hay aquí alrededor la han escuchado, y yo creo que Mátalo, creo que ha sido la persona que es el demonio, el Lucifer. Yo por lo menos no he escuchado la voz, pero veo que dentro de mí noto como es si fuera esta persona, ese ser. Fernanda, ¿qué es lo más tremendo que has presenciado en tu vida en este mundo de lo paranormal o de lo sensitivo? Pues mira, lo que más es que en mi casa es de verdad un puzzle, hay de todo, de verdad, que ellos lo han comprobado en mi casa. Mis padres, mis hermanos, gente que yo no he conocido, han estado hablando, han dicho sus nombres, todo, y ellos se han quedado con la boca abierta, vamos, de la gente que hay en mi casa, pero en el pasillo de mi casa, pero que esto es para vivirlo. Mucha gente no se lo cree, pero yo sí me lo creo, y me da miedo de decirle a mis hijos las cosas porque pasa, veo las muertes de mis hermanos y lo paso muy mal. Hoy de hecho, ¿sabes? Fernanda, has tenido también a mí me ha sorprendido porque he tenido la oportunidad de entrar en una de las galerías y os he encontrado a todos rezando. Pues sí. ¿Y por qué? Pues sí. ¿Te lo habían porque pedido? Nos ha dicho, sí. Han pedido que rezáramos. Sí, porque donde está la capilla, de verdad que es asombroso lo que yo he preguntado, lo que me han contestado, que la persona que estaba haciendo lo de la psicofonía estaba asustada. Los dos. Y tras el particular testimonio de Fernanda, es José David Flores quien sigue recabando testimonios de otros invitados, de otros testigos, de otras víctimas del misterio, que nos cuentan sus experiencias en el Sanatorio de los Muertos. Tenemos precisamente a Miguel, que bueno, te puede contar. Quiero que te cuente algo que hemos sufrido precisamente en esa fresquera que también hemos hablado durante esta noche, ¿no? Uh-huh. Te paso a Miguel. Como te acaba de comentar David, pues hemos estado abajo de lo que sería la fresquera, donde supuestamente encontraron a esos monjes colgados, eso dice la leyenda. Y bueno, hemos hecho una experiencia y un poco de aislamiento, y en ese momento hemos empezado a escuchar ruido, y a David pues le han pegado un empujón, vamos. A mí fue el otro día en el antiguo restaurante Viandas. Me empujaron, a un compañero lo empujaron y casi se cae por unas escaleras en Cortijo Jurado, en Málaga. Y la semana pasada fue en el sanatorio, donde también me dieron a mí y a un chico que debe de estar también en la investigación, a Juan, que le dieron un golpe. Es decir, muchas veces esa virulencia, esa explosión de energía se traduce en un contacto físico, porque es físico, con la persona. En este caso Miguel pues estaba en un grupo de aislamiento, es decir, está a oscuras, sintiendo, viviendo esa experiencia, y bueno, ha sido en este caso David quien ha sufrido en sus carnes pues ese empujón. Vaya, hay otra ocasión en la que también quiero recordar, nuestro amigo Juan ha podido ver en la segunda planta, que está en muy mal estado. Yo no recomiendo que suba nadie, ni hoy ni nunca, porque ello se puede caer, donde ha visto una serie de sombras que pasaban de un lado a otro. Esas sombras que nosotros le decimos sombras, pero que realmente son siluetas. Es como una proyección que nadie evidentemente está originando, pero que se pasea por allí arriba. Con Miguel Rodríguez hablamos de las experiencias que están teniendo dentro, y ya de otro tipo también de sucesos paranormales difíciles de explicar, así como un breve repaso a las agresiones que ha habido en las investigaciones a lo largo de estos tiempos, cuando se realiza una de estas investigaciones, valga la redundancia, con público y con personas interesadas en el mismo. Bueno, pues la verdad es que he notado algunas presencias y un poco de sufrir en algunas situaciones, sobre todo en la parte de lo que sería el altar, la parte de la capilla, donde estaba él originalmente,
Y después abajo, en la fresquera sí hemos notado allí algo muy curioso. Y además todo lo que estábamos allí, al poner las luces apagadas y todo totalmente en silencio, es cuando hemos podido percibir en conjunto algo realmente extraordinario. Y nuestro compañero José David Flores nos sigue contando, nos sigue narrando lo que de interesante, lo que de sorprendente sigue sucediendo en aquel lugar producto de nuestra investigación. Pues por ahora la única novedad que podemos decirte es que todos los que están aquí, todos los amigos que están aquí, no paran de mirar hacia las ventanas de la segunda planta de este edificio. Si puede, David, localiza a Juan. Sí. Y que luego en una próxima conexión nos cuente también su experiencia. Por supuesto que sí, porque es que, permitidme que me acabo de meter solito, en lo que es la iglesia, porque sabéis que a mí me gusta muchas veces meterme solo en los sitios. Te cuento, estamos ahora mismo en una de las habitaciones de este monasterio, una habitación que bueno, pues es quizás de las más activas, puesto que en este lugar hemos llegado a captar incluso hasta parafonías en otras ocasiones, parafonías estas amables, ¿no?, que se suelen captar siempre, las cuales te invitan siempre a marcharte, ¿no?, estas claras de pete, ¿no? Bueno, pues en este lugar tengo a nuestro amigo Juan, que ya estuvo con nosotros en su momento en el sanatorio también de los muertos y tuvo su experiencia, y que me gustaría que te contara la experiencia que está viviendo en este momento, porque es que la está viviendo en este momento. Pues ya te comento, como bien te he dicho, David, estamos en una sala. La sala, lógicamente, por el paso del tiempo no tiene ventana, ¿no? Entonces el ventanal da a lo que era el antiguo Camposanto. Estábamos haciendo sesión de spinning, nos ha llamado la atención que por el medio del campo se ven pasar sombras, Luis. Sombras pasando por delante de nuestro andando, ¿vale? Han pasado 3 sombras seguidas, una de ellas se ha escondido detrás de un árbol. No es que se esconde, es que pasar desaparece. Sí. Da la impresión, pero sí es verdad que da la impresión como si estuviera jugando contigo. Es una impresión. Pero... Correcto, ha sido como si estuviera escondiéndose detrás del árbol. Así ha sido. Así ha sido. El panorama un poco tétrico, ¿vale? La visión que hay ahora mismo es nula, pero claro, te llama la atención que tú veas pasar esas sombras, o por llamarlo de alguna manera. Y sí, es un perfil porque tú lo ves caminar perfectamente. Tú lo ves caminar. Quizás no se le puede llegar a distinguir las piernas, pero si tú ves la forma de una persona andando. La parte de abajo es en el campo, ¿sabes? O sea que incluso de una persona física se perderían las piernas. Entonces es inclusive más difícil. De decirte que en la Spirit Box hemos preguntado en una voz de un hombre que insiste en que se llama Ángel, y bueno, hemos preguntado que en qué año falleció, y curiosamente nos ha dicho 1906. José David Flores se desplaza a otro de los lugares calientes del monasterio de Carmona, la Fresquera, y allí tiene también otros importantes acontecimientos y sucesos inexplicables que contarnos. Pues contarte que nos encontramos precisamente en la Fresquera. Nos encontramos en ese lugar donde supuestamente aparecieron estos monjes, y un lugar donde nos están sucediendo ahora mismo bastantes cositas, entre ellas sonidos de pasos de personas detrás de nosotros, incluso de unas voces que nos están diciendo algo, yo diría que para salir corriendo del lugar. Si te parece, mejor que yo
te lo puede decir Verónica, que es una de las chicas que nos acompaña ya, las poquitas personas ya que quedan aquí. Pues nada, precisamente como te ha comentado David, estamos aquí en la parte de la fresquera y bueno, las sensaciones de lamento, sobre todo de una mujer llorando, que hemos escuchado que se escucha Conchi el nombre, pero hay como una voz masculina que no la deja hablar constantemente, cada vez que intentamos hablar con ella, pero la voz masculina dice que no, y totalmente estamos escuchando pasos detrás nuestra, que estamos todos en el mismo lugar, detrás nuestra no hay completamente nadie, y estamos escuchando lamentos, llantos, y hemos preguntado y nos han dicho que esto es una guerra, ha salido en las Piribos, y que tengamos cuidado que vamos a morir todos. Luego también por aquí hay un caballo que hemos visto, un caballo blanco, y bueno, uno de los compañeros ha preguntado que si significaba alguna señal. La respuesta ha sido clara, ha sido que sí. ¿Es figurado? Sí, el caballo real? Es físico, sí, es real, hay fotografías del real. Es Pero un caballo que está está desnutrido, por allí, está por aquí ¿no? abandonado, sí. No lo habíamos visto hasta ahora, última hora, y en una de las preguntas ha sido que si significaba algo, y sí, que íbamos a morir todos, ha sido una de las respuestas, que se nos han puesto a todos los pelos de gallina de repente. Y luego otra de las experiencias fuertes que hemos vivido ha sido en la parte de lo que antiguamente sería la capilla. Ahí sí hemos tenido con la Spirit Box, solamente han querido hablar con un grupo de 10 personas que habíamos, solamente han querido hablar con Fernanda, y constantemente ella preguntando, ¿eres Fray Francisco con barba blanca? Y todas las respuestas han sido claras, que sí. Uno de ellos estaba en cama con la gota, ella ha empezado a doler de repente la pierna. Vamos, ha sido espeluznante. 10 minutos con preguntas y respuestas constantes, con nombres, y vamos, todo con la Spirit Box y respuestas claras, vamos, a nombres de todos los frailes, que había 18 frailes que se reunían allí. Nos han pedido incluso que necesitaban luz. Fernanda ha dicho que mañana le iba a poner luces, y nos han pedido incluso que necesitaban una oración, y también la hemos hecho todos, una oración, pero vamos, totalmente clara. Y esto es solo una parte de esa investigación en vivo que se llevó a cabo en ese monasterio del Diablo. Ahora quedan muchos audios por revisar, muchos testimonios por contrastar, muchas historias a nivel histórico también que revisar, y seguir profundizando en los misterios que tiene este lugar maldito llamado el monasterio del Diablo, la huerta de San José, el monasterio de los frailes, o allá donde vive el demonio. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Y comenzamos nuestra investigación yéndonos a un lugar determinado en Alcalá de Guadaira. Pues en un lugar determinado, un viejo asilo, en el cual, fíjate, teníamos constancia de que allí ocurrían hechos extraños, sabíamos que se producían hechos extraños, de hecho, y nos atrevimos a ir en una expedición, vamos a llamarlo así con todo el cariño del mundo, en una expedición para un poco tratar de averiguar si realmente había algo o si por el contrario nos encontrábamos ante, bueno, una de tantas leyendas en torno a tantos edificios que hay a lo largo y ancho de esta Andalucía nuestra. El caso es que nos encontramos allí, empezamos a hacer una investigación preliminar y obtuvimos resultados tan importantes y tan impactantes para nosotros
5 personas que íbamos: Jesús García, José David Flores, Miguel Rodríguez, Jesús Rodríguez y Jesús González, todas las personas que estábamos allí, y nos encontramos pues con ese imposible que en muchas ocasiones es grabar psicofonías y escuchar sonidos que desde luego no procedían de ninguna parte. Hoy nos hemos atrevido a regresar con las cámaras de esta casa también de testigos, y se han producido también hechos cuando menos inquietantes y cuando menos dignos de tener en cuenta y de ser llevados a estudio. Y contactamos con nuestro compañero José David Flores, que con la Spirit Box se encuentra haciendo pruebas en aquel abandonado edificio. La estamos utilizando y la he tenido que dejar dentro porque ha pasado algo muy curioso, que justo cuando estaba esperando para hablar con vosotros, se ha cortado la comunicación de una forma muy extraña, porque he sentido unos pasos justo detrás mía, y en ese momento he sentido como si estuvieran echándote un aliento justo en el oído en el que, contrario, en el que tengo el teléfono, y en ese momento ha hecho ¡paf! Y se ha cortado completamente la comunicación. Bueno, es una de las tantas y tantas cosas que están pasando aquí esta noche, porque bueno, ha habido 2 personas que se han mareado, e incluso han sentido que como si toda la energía se la hubiesen extraído. Y bueno, la verdad es que está siendo una noche intensa. Y hay aproximadamente unas 35 personas con nosotros. Hay 35 personas que quieren estar acompañándonos y estar disfrutando de esta noche de investigación. Uh-huh. Entre ellos, pues nuestro ya también amigo que nos acompaña siempre, como es Miguel Rodríguez, que es famoso y magnífico pintor, que ha tenido pues esta noche unas experiencias que quizás él mismo te puede contar. Si quieres te paso con él. Hablamos con Miguel Rodríguez, testigo de lo imposible en este lugar. Sí, pues bueno, pues la verdad es que no me lo esperaba, porque estamos en un grupo de aislamiento con Lorenzo, con Carmen, con su hijo y mi hermano Jesús, y bueno, estábamos preguntando, me he visto al cabo de, estábamos preguntando con la Spirit Box de que si había alguien por aquí, y de repente ha dicho que sí, podíamos dar un golpe. Hemos hecho un golpe afuera y yo he visto a una persona pasar. Lorenz ha dado la vuelta porque la ha visto, y después seguidamente cuando hemos mirado hacia el frente, pues he visto una sombra muy rara, muy extraña en la pared, muy luminosa, y en el fondo en la mano era como una especie de garra, y la verdad es que eso sí me asusta un poco. No me había pasado una así tan fuerte. Hablamos sobre lo que era antiguamente el edificio donde nos encontramos investigando y la ocupación o hechos que han ocurrido en su interior. En este lugar antiguamente era un asilo, y lo que ya se describía en la época pues era precisamente que muchas de las personas que estaban allí ingresados pues tenían experiencias porque sentían pasos por la noche, sentían ruidos extraños que normalmente se le atribuía a la avanzada edad que tenían o a los problemas que tenían a nivel mental, y aún así se seguían quejando. El caso es que cuando los celadores y las personas que se encargaban de todo lo que era el cuidado de ellos también comenzaron a tener esas mismas experiencias, empezaron a manifestarlo a los superiores, que de alguna forma quedaron bastante asombrados porque realmente todo lo que describían era cierto. Si a ello le sumamos pues que en estas últimas semanas hemos estado investigando, y que la semana pasada fue la última vez que estuvimos allí, y que tuvimos la oportunidad de grabar esas psicofonías y de escuchar también otros sonidos extraños, pues nos encontramos ante un edificio vivo, un edificio donde los fenómenos se están produciendo en este mismo momento, nunca mejor dicho. Nuestro compañero Jesús García nos cuenta el resultado de la investigación que se realizó en los días precedentes a esta investigación, y también de las extrañas sensaciones que tuvo su cuerpo cuando en aquel lugar comenzaron a ocurrir hechos que lo dejaron físicamente agotado.
Bueno, yo he estado allí la vez anterior que estuvimos grabando las psicofonías, hoy también. Bueno, varias cosas. La primera, hay dos zonas de ese edificio, bueno, de ese complejo de edificios, quiero decir, que son especialmente sensibles. Una es una parte, una ala que está fuera en el exterior, prácticamente da casi a la carretera, la cual tiene una especie de rampa que baja hacia un lugar un poco más subterráneo, y que las dos veces que hemos estado, pues hemos tenido que volvernos para atrás a la hora de entrar porque impresiona el lugar. No es que impresione porque sea feo, ni porque se vean pintadas raras, no, ni siquiera cascotes, sino que es algo, se siente a nivel sensitivo, se siente que crea rechazo a ese edificio. Y en segundo lugar, hay una zona interior, creo que casi seguro, donde se han ido de aislamiento, o por allí cerca de donde se han ido de aislamiento, en la que también hay muchísima carga de energía, mucha carga energética. Allí ten en cuenta que el número de fallecimientos, desgraciadamente, ha tenido que ser elevado por la dedicación de ese edificio durante muchos años. Un asilo de ancianos que estaba perfectamente preparado, de hecho, la estructura arquitectónica está perfectamente preparada para albergar a un gran número de personas, prestando todos los servicios posibles, pero aún así el edificio se nota la vejez del mismo cuando se ven los techos que se han tirado y hay un recinto abovedado, señal de lo que fue anteriormente, de ese acuartelamiento que antes recogió seguramente a soldados del ejército allí en aquella zona. En cuanto a la sensibilidad, lo que ha pasado con las personas, con esas dos señoras, esas dos mujeres que se han venido abajo energéticamente, ya lo sentimos la primera vez que estuvimos allí. Energéticamente veníamos muy mal, y precisamente el responsable de esa bajada energética es precisamente ese sitio, ese lugar donde estamos visitando esta noche. Hablamos un poco del marco en el que se encuentran estas investigaciones, con tantos y tantos amigos que se han querido sumar a ellas. Sí, es una idea que está extendida, que se realiza y se celebran en otras ciudades. Particularmente Madrid y Toledo suelen llevar esto a cabo, también Barcelona, y aquí en Sevilla, pues bueno, de alguna forma está teniendo bastante éxito, si bien es verdad que nosotros lo hemos extrapolado a otros campos y evidentemente con la veteranía, digamos, o los conocimientos que en este caso solo nosotros lo podemos poner porque una de nuestras pasiones es meternos en este tipo de edificios, además buscarlos, ¿no? Con lo cual, bueno, pues sí, es una iniciativa empresarial, porque hay que decir, constituido como empresa, y que, bueno, la verdad es que estamos bastante satisfechos de que quieren dar un salto más en esa experiencia. Sí, hay de todo. Hay personas que ya no es por morbo, ya es por curiosidad intrínseca, en otras ocasiones por contestarse a preguntas que tienen y que de alguna forma la encuentran o lo están encontrando en esta forma tan particular de vivir y de ver el misterio. Otros simplemente porque no creen, y como no creen que en estas rutas de misterio que hacemos nosotros en rutasdemisterio.es, pues evidentemente creen que lo van a encontrar, y muchas personas lo han encontrado. Yo hoy en ese grupo de personas, de amigos, porque son amigos que tenemos en Alcalá, pues por ejemplo destaco, y si lo tienen por ahí a mano mis compañeros que están destinados en Alcalá, yo les pido que sea Juan Pineda, una persona que evidentemente tiene una capacidad de raciocinio y de distinguir todo lo que hay bastante locuaz y bastante objetiva, que hoy ha tenido también una experiencia brutal delante de las cámaras de Canal Sur que nos han estado acompañando, y que mientras que se realizaba una experiencia de Spirit Box, pues lo han podido comprobar. Compañeros, tenemos a Juan Pineda por ahí en las cercanías nuestras. Tengo aquí a Juan José. Es que estamos justo ahora mismo en el exterior, sí, y estamos escuchando pasear a alguien entre la maleza que nos rodea, y la verdad es que estamos los dos sorprendidos. Estamos Juan y yo aquí solos, están el resto, si escucháis de fondo, están por ahí haciendo la Spirit Box, pero nosotros dos estamos aquí solos entre la oscuridad y estamos escuchando como si alguien estuviese paseando por aquí, por la maleza. Y muy importante es seguir hablando con los testigos, con aquellos que son víctimas de lo imposible y aquellos que sufren en su cuerpo, en su carne, todo lo que son los fenómenos que en este edificio se están materializando.
te puedo asegurar que aquí alguien físico es imposible. Primero porque es un lugar con muchísima vegetación ahora mismo, o sea, no puede haber nadie por medio, te diría que completamente arañado por las ramas de los árboles. Y además porque está todo también, le digo, por aquí todo es ruido, ¿no? Hay muchísimos escombros. Te voy a pasar a Juan y que él te explique lo que ha vivido precisamente esta noche aquí en este lugar. Hola, buenas noches. Pues aquí estamos viendo una noche más de misterio. Más que nada, Luis, me guiaría por las sensaciones. De hecho, estábamos aquí en una de las salas con la Spirit Box y me ha llamado la atención algo hacia afuera. De hecho, he salido para afuera como si algo me atrajera. He ido, y cuando he ido acercándome más a la sala, he escuchado claramente Luis, ven, llamándome. Claro, yo este lugar es la primera vez que lo visito. Indagando un poco más me he dado cuenta que me ha llevado a una especie de la planta más baja que hay. A la planta más baja que hay. Una vez estando en la planta baja, el murmullo, susurro, incluso Luis, un grito de lamento bastante importante. Que se ha estado escuchando, Juan, se han estado escuchando incluso antes de nosotros ponernos a investigar propiamente dicho, ya se estaban oyendo. Sí, por supuesto, okay. José, inclusive antes de pensar lo que es en sí la investigación, de hecho ya hemos empezado a hacer pruebas. Efectivamente, y a ti en concreto, mientras que realizábamos esa experiencia de Spirit, que además ha sido rápida. Yo quisiera que tú, lo contaras un poco. Ha sido prácticamente ponernos con ello y empezar aquello a contestar. Sí, básicamente, José, ha sido prácticamente lo que es, digamos, empezar el funcionamiento de la Spirit y las contestaciones nos han hecho esperar. De hecho, nos contestaba como si fuera una chica pequeña, lo deduzco por el tono de voz, una chica pequeña de en torno a unos 8 o 10 años, pero, José, lo curioso es que como si la persona que estuviera con ella, la energía, lo que fuera, la pisara, no la dejara terminar de expresarse. La pisara y no la dejaba. Es que no la dejaba a la chica intentar expresarse, que ella se ve que quería, pero es que no podía. El ente, la persona, la energía, lo que fuera, que estuviera con ella, no la dejaba. Y tú cuando has estado allí, estabas escuchando, estabas atento, estabas además con otros compañeros de la casa, ¿escuchas qué? Claramente que te llaman, como si un susurro, que te llaman, que te atraen a un lugar. Claro, José, el principio es como un tipo de, por llamarlo de alguna manera, y como atrayéndole atención. Sí. De hecho, me separo un poco llamando un poco por intriga, digo, de qué es lo que es, ¿no? Pero también por comprobar y por descartar que sea algo dentro de lo normal, ¿no? Porque de verdad que en estos casos siempre se intenta buscar la explicación lógica. Pero claro, José, cuando llegas al sitio no le ves la explicación lógica porque no puede haber nadie físico. Como habían comentado José David antes, esto es lo más parecido a un bosque frondoso. O sea, la persona que andara por dentro tenía que estar toda dañada. Y claro, entras dentro y encima te dicen, ven. Pero claramente, José, ven. La verdad es que, hombre, y más sin saber de dónde viene, porque es que no había nadie que te lo pudiera decir. Nadie, José. Seguimos hablando de esta impresionante investigación que estamos realizando en Alcalá de Guadaira. No, la sensación es de reto. De decir, a ver, si yo realmente he sentido algo aquí, después he puesto la grabadora, he hecho variedad de fotos, de decenas de fotos, he intentado poner la Spirit Box, he puesto todos los aparatos electrónicos que tenemos a nuestra disposición para intentar captar algo y no lo hacemos. Para nosotros es un reto, es un decir, vale, lo que está aquí guardado, tarde o temprano tendrá que dar la cara. Con lo cual seguiré viniendo y seguiré poniendo aquí mis equipos para verificar que efectivamente eso que yo he sentido, eso que yo pienso, no es producto de mi imaginación, sino es una realidad palpable. Y eso es lo que hacemos constantemente. Vamos, no es que nos retemos a nosotros mismos, es que retamos a esa energía que aparezca y que haga acto de presencia, y sobre todo a que nos certifique que lo que pensamos, y es que hay vida más allá de esta vida, se queda precisamente impregnado en una grabadora, en una fotografía, en una prueba de Spirit Box, en alguien que te toca y casi te empuja, en alguien que pasa por detrás corriendo o andando, en una sombra que se ve en un pasillo, en una fotografía con unos ojos extraños desde un balcón o una ventana de un piso superior. En definitiva, de esas cosas, esas pruebas que después se graban y se quedan ahí plasmadas para nosotros. Hay también allí
no sé si lo tienen ellos ahora mismo, la tienen cerca. Hay una chica que se llama Monse, que era la primera vez que venía a este tipo de experiencias, y ella, mientras que Erika Rocha, que es también compañera, que la hemos tenido aquí en numerosas ocasiones junto con David, hablando de estos misterios, ella ha tenido otra experiencia. No sé, compañeros, si se encuentra cercana a vuestra posición. José, soy yo, todavía Guante. Pasamos que la tengo al lado, ¿vale? Juan, de acuerdo. Venga. Soy Guante, pasamos. Gracias, ¿vale? Juan, gracias. Gracias a ustedes. Hola, buenas noches. Monse, ¿qué es lo que te sucedió exactamente? En una ronda de speaking estábamos haciendo una serie de preguntas. Hizo una compañera una pregunta, que era ¿qué edad tienes? Me empecé a sentir muy mal, como muchos pitidos en los oídos. En ningún momento me he desvanecido de desmayarme, pero sí como la sensación de estar muy cansada. Me he apoyado en la pared y una vez que he hecho la pregunta, me han empezado a entrar unos sudores fríos impresionantes, la piel de gallina, una sensación de cansancio horroroso, y una vez que acabamos de hacer la pregunta, me senté y empecé a sudar. Mucho sudor. En otra sala hemos preguntado si él había hecho que yo me sintiera así, y me ha respondido. Y nuestro compañero José David Flores nos cuenta los extraños sonidos que han podido captar y el desenlace de esta investigación en este día en el que nos adentramos en un edificio encantado en la localidad sevillana de Alcalá de Guadaira. Simplemente comentarte que hemos sacado una fotografía curiosísima en la cual hemos entrado en un sitio donde todos hemos escuchado una voz, parafonía en este caso, en la cual nos decía yo, y bueno, hay una fotografía en la cual se ve claramente la cara de dos personas perfectamente. Os la mando inmediatamente en cuanto cortemos la comunicación, os la mando, y se ven claramente la cara de dos personas justo pues en lo que es la puerta donde nos encontrábamos, ¿no? Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. En abril de 1989, y gracias a la gentileza de varios amigos investigadores, les ofrecí una cinta de cassette con psicofonías que alcanzó una enorme difusión. Probablemente muchos de los que ahora escuchan este disco compacto conocerán aquellas viejas psicofonías, pero por si acaso no es así, antes de que escuchemos un buen número de psicofonías inéditas, les recordaré algunas de las de entonces que ya se han convertido en clásicas. Sinesio Darnell me cedió en aquella ocasión varias. Oigamos tres de ellas. La primera se grabó en respuesta a la pregunta que el investigador catalán hacía sobre el origen de estas voces. Claramente, una voz femenina respondió adimensional. Es adimensional. Oigámosla dos veces.
Otra que probablemente recuerdan se grabó en una casa abandonada. Una voz de niña, venida de lejos, se preguntaba: ¿yo qué hago aquí? Escuchémosla 2 veces. La tercera que extraeremos de aquella antigua cassette es muy interesante pese a su brevedad. Se grabó en el estudio de Sinesio Darnell sin que hubiese nadie, con el magnetofón puesto en marcha de forma automática por un temporizador. Consecuentemente, la inclusión psicofónica dice: no hay nadie. No hay nadie. No hay nadie. Y para completar este repaso a aquellas grabaciones, oigamos una psicofonía, una parafonía, como él prefiere decir, que me cedió Germán de Argumosa para esa cinta. Se oye con más dificultad que las anteriores, pero es especialmente dramática. Dice: tengo miedo. Escuchémosla con atención. Han transcurrido alrededor de 10 años desde aquella cinta de cassette y unos 40 desde que Jürgenson grabara sin proponérselo la primera psicofonía conocida. Ya saben, una en la que su madre muerta le llamaba cariñosamente por su nombre. Ese dramático principio situó a las psicofonías en el terreno de lo trascendente. Parecía que los muertos habían encontrado un sistema sin intermediarios para comunicarse con los vivos. Desde entonces se han grabado innumerables voces y sonidos por ese medio. Y también se han formulado las más variadas hipótesis para intentar explicarlo. Algunas ingeniosas y otras tan absurdas como la que reducía la cuestión a un fenómeno de ventriloquía inconsciente. Lo cierto es que las psicofonías escapan a cualquier interpretación convencional. Se graban en las más variadas circunstancias, incluso en cámaras de vacío o sin micrófono. Unas veces expresan perplejidad, otras miedo o sufrimiento. En ocasiones son extravagantes y con frecuencia responden coherentemente a lo que se les pregunta. Pero en definitiva, no sabemos si vienen de este o del otro mundo. Lo único indiscutible es que resultan desconcertantes y, por qué no decirlo, sobrecogedoras. En esta ocasión, y para enigmas del hombre y del universo, investigadores de siempre y otros incorporados al tema en estos últimos años han tenido la amabilidad de cederme un buen número de psicofonías, en su mayoría inéditas. He seleccionado las que resultan más audibles o más inquietantes. Vamos a oírlas. La que vamos a escuchar en primer lugar tiene un sonido metálico. Está obtenida a través de ordenador por Sinesio Darnell. Tras grabarse una voz que le insultaba, él respondió: «Eso lo serás tú». E inmediatamente se grabó otra inclusión psicofónica, en esta ocasión con toda claridad, que dice: «No soy yo». La oiremos 3 veces. La siguiente se obtuvo inesperadamente. Es también de Sinesio Darnell. El prestigioso investigador está disponiendo sus aparatos cuando en el osciloscopio se señala la entrada de una inclusión. Rebobina la cinta y escucha una voz que había grabado y que solo decía una palabra. Oiga, escuchémosla. Dos investigadores jóvenes, pero ya con una amplia experiencia, Enrique Muro y Santiago Vázquez, obtuvieron una serie de psicofonías en el interior de la capilla de un colegio franciscano de Madrid, en el barrio de El Viso, donde al parecer se han producido fenómenos tipo poltergeist. Del material que han cedido he seleccionado las que se entienden mejor. La primera, que vamos a escuchar, parece decir: «Están entrando ahora». La oiremos 3 veces.
En la siguiente psicofonía puede entenderse empezamos por ahí. Son las En ocasiones, la respuesta a las invocaciones o solicitudes de los experimentadores es tan simple y desconcertante como si procediese de alguien que descuelga un invisible teléfono. Desde algún lugar, al otro lado de esta realidad, una voz dice, sí, dígame. Y hablando de teléfono, vamos a escuchar una psicofonía insólita, grabada en un contestador automático. Sin que hubiese llamada alguna, el contestador se puso en marcha y una siniestra voz femenina dejó un mensaje tan escueto como desagradable. La palabra furcia repetida 3 veces. La dueña de la casa reconoció en esa voz a la de su abuela ya fallecida. Aunque estaba incluido en la grabación, he suprimido el mensaje del contestador para evitar la posible identificación de la familia que recibió el mensaje. Pero este está íntegro y lo pueden oír repetido 2 veces. La próxima es muy interesante e inesperada. La obtuvieron mientras grababan un programa radiofónico en el que se hablaba precisamente de psicofonías. Oirán ustedes parte del diálogo entre el conocido director y presentador Juan Antonio Cebrián y don Germán de Argumosa, el veterano parapsicólogo pionero en España en este campo de investigación. Juan Antonio Cebrián hace algún comentario, Argumosa elogia su agudeza y de repente, surgida de quién sabe dónde, una voz femenina dice con claridad y tono entre admirado y cínico, ¡qué alumno! Escuchémosla 2 veces, merece la pena. ¿Por qué? Sí, dime. Parafonía curiosa, porque al establecer la pregunta hablo con Rowdy B. Eso quiere decir que no hay visión por parte de la causa. Magnífico, da gusto hablar con personas tan inteligentes. En efecto, esa es una cuestión importantísima. ¿Por qué? Sí, dime. Parafonía curiosa, porque al establecer la pregunta hablo con Rowdy B. Eso quiere decir que no hay visión por parte de la causa. Magnífico, da gusto hablar con personas tan inteligentes. En efecto, esa es una cuestión importantísima. La última psicofonía enviada por Enrique Muro y Santiago Vázquez fue obtenida por otra persona que prefiere conservar su anonimato. No es tan clara como la anterior, pero sí mucho más dramática. Fue la respuesta a una pregunta que suele hacerse cuando se pretenden grabar psicofonías. ¿Quiénes sois? Escuchen con atención la inclusión psicofónica, porque dice, ni más ni menos, estamos al otro lado de la muerte. A veces las psicofonías parecen fragmentos del pasado, frases o palabras sueltas que fueron pronunciadas en ese lugar quién sabe por quién y cuándo. Vamos a escuchar 2, obtenidas por Alfredo Resa y un grupo de técnicos de Radio Vitoria en Ochate, un pueblo considerado maldito del que solo queda en pie la fantasmal torre de su iglesia. Un pueblo en el que se acumularon muertes y tragedias, al punto que los pocos supervivientes huyeron para no volver. En el número 12, año 2, publicamos un amplio reportaje en la revista Enigmas. Allí pueden ustedes encontrar todos los datos. Las psicofonías fueron grabadas con un año de diferencia en el interior de la torre. La primera se oye con dificultad, hay mucho ruido de fondo y una voz en segundo plano parece decir ¿qué hace la puerta cerrada? Oigámosla 3 veces. La segunda, mucho más breve, es sin embargo muy clara. Una voz de niña llama a Pandora. La oiremos también 3 veces.
La sociedad española de los años 50 se vio conmocionada por un macabro suceso que ha pasado a la historia como el caso de la mano cortada, en el que estuvo directamente implicada Margarita Ruiz de Liori, marquesa de Villasante. También en nuestra revista, en el número 2 del año 3, encontrarán todos los datos que puedan ser de su interés. La casa donde sucedieron los hechos, en Albacete, conocida como la Casa de la Marquesa, es hoy un edificio oficial, sede de la Jefatura de Industria de Castilla-La Mancha. 3 investigadores, Fernando Rosillo, José Luis Tajada y José Martínez, obtuvieron permiso para pasar la noche del 10 al 11 de marzo de 1998 allí y realizar una investigación sobre los fenómenos de tipo poltergeist que, según muchos testigos, se producían en el edificio. Los 3 son expertos en electrónica y sistemas de grabación, por lo que dispusieron de un amplio equipo cuya descripción oiremos en voz de José Luis Tajada. 3 monitores para visualizar en todo momento en tiempo real lo que sucedía, 3 cámaras de vídeo para monitorizar todo el área que queríamos analizar, 3 magnetoscopios, una mesa de mezclas profesional con ecualización paramétrica, 6 micrófonos AKG de alta ganancia, una platina, 3 cámaras fotográficas para intentar registrar todo aquello que el ojo humano es incapaz de percibir dentro del espectro visible, un ordenador portátil con conversor analógico digital encargado de almacenar las variaciones de tensión y temperatura, un receptor multifrecuencia aplicado al escaneo de todas las bandas posibles de radio, termómetros, brújulas, polímetros y, por último, 3 grabadoras alimentadas por baterías con micrófonos piezoeléctricos de alta sensibilidad. Pese al complejo y moderno material utilizado, no filmaron fantasma alguno, ni siquiera el desplazamiento de una silla. Sin embargo, en la parte que para ellos era de menos importancia, la grabación de posibles psicofonías, obtuvieron resultados sorprendentes. En el estudio que me enviaron, incluyen varios análisis técnicos de las psicofonías grabadas, sometidas a todo tipo de filtros, pero por razones de espacio he preferido incluir solo las psicofonías tal y como esa noche se grabaron. La primera que vamos a oír fue obtenida a las 2:30 de la madrugada en el hueco de la escalera principal. La voz susurrante y espectral de una niña parece decir: mamá, frío, miedo. Escuchémosla 3 veces. Inquietante, ¿no es cierto? ¿Qué son esas voces? ¿De dónde vienen? Podemos imaginarnos, por ejemplo, a una niña entre 2 mundos, entre esta y otra realidad, que se acerca al micrófono del magnetofón y con toda sencillez dice muy bajito: soy yo. Eso, solo eso, es lo que aquella noche se grabó en otro lugar de la casa. No siempre son frases con más o menos sentido. En ocasiones parece que la psicofonía captase la intimidad, el lamento de una persona que sufre, como en este caso. Alguien, una mujer, suspira, se lamenta y apenas susurra un «ay, Dios mío». De aquella noche, en la casa de la mano cortada, oigamos por último otra psicofonía. He dejado la secuencia completa, con la voz de los investigadores y otra de alguien invisible que con voz de niña dice nada menos: yo soy Dios. Son las 2:05, la grabadora está grabando. ¿Oyes, no?
El investigador Pedro Amorós nos ha cedido varias psicofonías, casi todas ellas grabadas en Belmez, en la célebre Casa de las Teleplastias. Pero la primera que escucharemos la obtuvo en su propio laboratorio. Ha sido sometida a diversos procesos de limpieza, por eso tiene un tono metálico. A cambio se oye con bastante claridad. Es la respuesta a una pregunta sobre el origen de estas voces. Dice simplemente directo de los muertos. La oiremos 3 veces. Cualquier aficionado a estos temas conoce sobradamente el caso de las caras de Belmez. 25 años de misterio sobre el que se ha escrito de todo. En ese tiempo han sido muchos los investigadores y aficionados que han obtenido psicofonías en aquel lugar. Pedro Amorós nos ha seleccionado algunas de las que él ha grabado allí. La primera es una voz femenina que pronuncia un nombre: Ángela. Se afirma que en aquella casa hubo en tiempos pasados un prostíbulo en el que sucedió de todo, hasta crímenes. Así pues, no es extraño que también se obtengan psicofonías siniestras, como la que vamos a escuchar ahora. Dice: matar a él. Matar a él. Matar a él. Matar a él. En la siguiente oiremos cómo Pedro Amorós pregunta por el nombre de alguna de las personas representadas en las teleplastias. Inmediatamente una voz lejana de mujer grita: Miguel. Casualmente, Miguel era el nombre del marido de María, la dueña de la casa, que murió hace unos años. ¿Algún nombre de una de esas personas a las que pertenezcan una de estas caras? ¿Algún nombre de una de esas personas a las que pertenezcan una de estas caras? Una de estas caras. Directo de los muertos. Estamos al otro lado de la muerte. Parece que las inquietantes voces quisiesen contribuir a la idea de que las psicofonías proceden del otro mundo. En ese mismo sentido puede interpretarse la que oiremos a continuación, también grabada en Belmez. Su mensaje es escueto y claro: almas hay. Otras veces los mensajes son más confusos. Ahora oiremos una voz lejana, una voz psicofónica de mujer que parece decir: echa la mano ahí enfrente, aunque no está suficientemente claro y podría interpretarse de muy distintas maneras. A instancias de Pedro Amorós, María, la dueña de la casa, pregunta por qué los supuestos espíritus responsables de las teleplastias han elegido su casa. Inmediatamente, una voz psicofónica parece simpatizar con ella diciendo: es un abuso. Bueno, ¿por qué han venido aquí a mi casa? Bueno, ¿por qué han venido aquí a mi casa? Bueno, ¿por qué han venido aquí a mi casa? Bien, como yo no quiero abusar de su paciencia, voy a dejarles ya. No sin antes agradecer de nuevo la colaboración de los investigadores que han cedido algunas de sus psicofonías para grabar este disco compacto. Todos ellos gozan de un merecido prestigio, y sus nombres son una garantía de la autenticidad del material que les he ofrecido. Como ustedes, como yo, ellos ignoran cuál es el origen de estas misteriosas voces. Pero los más veteranos empiezan a plantearse si no será verdad lo que las propias voces dicen y procedan de un lugar más allá de la muerte. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma
se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. ¿Quieres conocer la cara más oculta, desconocida y misteriosa de Sevilla? ¿Quieres acompañar a José David Flores, Jesús García y José Manuel García Bautista por una fantástica ruta del misterio por esta ciudad? No lo dudes, apúntate. Síguenos en www.rutasdemisterio.es. Historia, leyenda y misterios. Y también rutas extremas. Síguenos y realizarás un viaje a lo desconocido. Hemos dado a este disco compacto el título Sonidos de otros mundos, porque en él no solo incluimos nuevas psicofonías, sino también lo que podría ser considerado como la expresión sonora, la música escondida en objetos y conceptos que nos rodean, unos naturales y otros de origen desconocido. Partiendo de sus ruidos de fondo o de sus medidas y proporciones, Juan Ignacio Cuesta ha aplicado fórmulas matemáticas y complejos programas informáticos para transformar en música los círculos de las cosechas, los sonidos del espacio captados por los radiotelescopios o la geometría de una catedral, por citar algunos ejemplos. Es un experimento que abre nuevas y sorprendentes perspectivas a la música. Algo así como orquestar las partituras que hay escritas en la naturaleza y en las obras humanas basadas en la armonía de la forma. Comencemos por las psicofonías, haciendo antes unas breves consideraciones. Hoy en día, la técnica, expresada a través de los ordenadores, permite afirmar sin lugar para la duda que esas inclusiones sonoras no proceden de fuentes conocidas. Es decir, son efectos que se manifiestan en este plano de la realidad, pero cuyo origen está en otro lugar por el momento desconocido. Para muchos, las psicofonías proceden de un nivel, dimensión, o llámese como se quiera, de orden espiritual, vinculándolas al otro mundo, al mundo de los muertos. Por su carga romántica, esa hipótesis es la que ha dado mayor popularidad al tema. Además, con frecuencia las voces se identifican a sí mismas como espíritus desencarnados. Sin embargo, hay muchos peros que poner a esa idea por sugestiva que resulte. Aun admitiendo que sean emitidas por entidades conscientes que carecen de soporte material, en el sentido que nosotros tenemos de la materia, la enorme experiencia acumulada deja claro que esas voces son contradictorias, simulan, muchas veces parecen captadas por casualidad, como si fueran sonidos residuales vinculados a un determinado lugar, y, cuando lo hacen, aportan información sobre su presunta existencia en la otra vida que va de lo pueril a lo absurdo. Admitir su origen trascendente nos situaría ante un mundo espiritual caótico en el que cabe la perversión, la duda, la inconsciencia, los sentimientos más primarios, la estupidez y otras muchas actitudes que nada tienen que ver con el concepto que nos hemos formado o que se nos ha inculcado de lo que podría ser la vida después de la muerte. Pero procedan del mundo de los muertos, como con tono siniestro afirman algunas de esas voces, o de otro plano desde el que se nos manipula quién sabe con qué intención, lo incuestionable es que las psicofonías son algo real y desestabilizador, cuyo estudio exige tenacidad,
medios electrónicos cada vez más complejos y enormes dosis de sentido común. Características que se dan cumplidamente en Pedro Amorós, presidente de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas y uno de los mejores y más reputados investigadores europeos en el campo de la transcomunicación. De su amplísimo archivo, vamos a ofrecerles a continuación un buen número de psicofonías inéditas, obtenidas en diferentes circunstancias por él y por algunos otros investigadores. Pero no solo serán las ya familiares voces, también podrán escuchar sonidos diversos procedentes del mismo origen y lo que parecen ser cánticos, música de laúdes y coros de extraña belleza. He de advertirles que en la presentación que Pedro Amorós hace de cada psicofonía dirá «se escuchan claramente» o «se oye con toda claridad», y no siempre es así. Su extraordinaria familiaridad con el tema le ha llevado a adiestrar su oído para identificar y entender lo que estas voces dicen. Para nosotros no es tan fácil, y aunque se oyen perfectamente, en algunas ocasiones cuesta descifrar su contenido. Sin más, les dejo con Pedro Amorós. Los pasados 12, 13 y 14 de abril, un equipo de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas compuesto por Pedro Fernández, Claudio Caballero y un servidor se desplazó hasta Belmez de la Moraleda con el fin de obtener datos para una nueva investigación sobre apariciones de caras. El caso es que se experimentó con psicofonías. Durante la experimentación se realizaron multitud de grabaciones psicofónicas con soporte digital. Hablamos de minidisc. Entre ellas, cabe destacar una inclusión muy curiosa, que mientras yo estoy presentando a uno de los testigos, un vecino de la Casa de las Caras, tras yo decir la palabra bonita, una voz dice: quien viene aquí vuelve a renacer. Ahí está, espérate, déjame que me la bonita. Vale. Ahí. Vale. Vale. Una de las psicofonías más claras que tengo en mi archivo la obtuve cierto día cuando realicé una pregunta directa a las voces. Sugerí que me respondiesen dónde estaban. Ante tal cuestión, una voz, rompiendo el silencio, me dice con total perfección: acércate. ¡Acércate! ¡Acércate! Hace algún tiempo, con la intención de mejorar las grabaciones psicofónicas, diseñé un aparato que serviría como micrófono para insertar las psicofonías. Mientras realizaba las pruebas, solicité a las voces que me ayudasen a grabar. Como respuesta, un perfecto OK se puede escuchar, y a continuación, otra voz distinta dice: suscita. Utilizando el mismo sistema, pregunté: hola, ¿estáis aquí conmigo? Una voz se significó claramente. Entre dos golpes, se escucha con toda claridad: hola. El sistema de transradiocomunicación sugiere utilizar un aparato receptor de radio como sistema de soporte para poder grabar las psicofonías. Así pues, cierto día, utilizando este sistema, sugerí a las voces que me dieran un consejo. Lo cierto es que no esperaba la respuesta. Una voz me dice claramente: la avaricia, el que insulta la toma. Cierto día, cuando ya casi estaba terminando las experimentaciones, se me ocurrió pedirle a las voces que me dieran un mensaje desde su mundo. La respuesta fue muy clara:
directo de los muertos. A veces el sistema de Transradio supone esperar y esperar hasta que una voz queda recogida en nuestros aparatos. De esta forma, mientras esperaba, una voz se dirige a mí claramente diciendo: Don Pedro. En otra ocasión pregunté: ¿dónde estáis? Una voz me dice con toda claridad: estoy aquí. Otro día estaba experimentando sin conseguir resultados positivos. Cuando ya estaba a punto de abandonar por ese día las experimentaciones, una voz me dice claramente: hoy no hay radio, pon boca abajo. Mis colegas de Luxemburgo afirman que en el otro lado existe una orilla, la orilla del río del tiempo. Basándome en esta afirmación, realicé la pregunta de si podía recibir un mensaje desde esa orilla. Una voz dice con toda claridad: la orilla. En otra ocasión se me ocurrió intentar conseguir inclusiones utilizando una frecuencia de 33 MHz, un sistema bastante complejo y difícil de soportar, ya que en la sala se produce un ruido ensordecedor. Cansado y casi a punto de abandonar las investigaciones, pregunté: ¿podéis escucharme? Y una voz me dice: por fin. Cierto día, pregunté si podían darme un mensaje desde el mundo de los muertos. Una voz me dice como respuesta, y en perfecto inglés: Why say dead? ¿Por qué nos llamas muertos? Hacía algunos años, y mediante el sistema del magnetófono, obtuve una curiosa psicofonía el día de mi cumpleaños. Una voz de mujer me dice claramente: te he felicitado. En los contestadores automáticos a veces quedan registradas algunas psicofonías. En este caso, Manuel Capella, un compañero y amigo, me deja un mensaje. A continuación, una voz claramente dice: persigui. Tomamos esta psicofonía como válida porque la cinta utilizada en el contestador automático era completamente virgen. Saludos. Pedro, ¿qué tal? Soy yo, Antonio Guerrero. A veces las grabaciones psicofónicas son complejas y difíciles de interpretar. En esta ocasión, grabando en el más absoluto de los silencios, se preguntó si podían escucharnos. Yo personalmente no he podido interpretar su significado. No sé si ustedes lo podrían hacer.
Una de las cosas que más me intrigan es la existencia de los elementales de la naturaleza. Cierto día realicé una pregunta sobre este tema y una voz me dijo con toda claridad: Hada. Mi querido amigo José Luis Navarro, propietario de los estudios de grabación Grial, me invitó a realizar experiencias psicofónicas en una casa en medio de una montaña, cuya antigüedad se remonta a más de 300 años. La historia que ronda este lugar es verdaderamente interesante, ya que está relacionada con ritos masónicos y con secretos celosamente guardados entre sus muros. Desplegamos un gran equipo técnico con el fin de autentificar las grabaciones y de dar el más absoluto de los rigores a la hora de obtener inclusiones psicofónicas. Tras introducir un micrófono dentro de un pozo donde supuestamente estaría el sótano de la casa, percibimos un efecto de acople debido a la humedad, y seguido a esto, una voz dice claramente: Alberto. Alberto era uno de los primeros propietarios de la casa, curiosamente. La siguiente inclusión fue también obtenida por el investigador Pedro Fernández. Fue grabada en una estación de ferrocarril abandonada y tras disponer algunos grabadores realizaron unas pruebas. En uno que quedó en el exterior del inmueble quedó registrada esta psicofonía en la que se puede entender la revelación de las imágenes. De nuevo de la mano de Pedro Fernández, la siguiente psicofonía nos revela una presencia extraña. Se recibió una llamada desde la población murciana de Mula, donde una joven denunciaba que en su casa estaban ocurriendo fenómenos extraños. La consecuencia podría tener origen en una celebración de una sesión Ouija, en la que ocurrieron algunas cosas. Durante cerca de 90 minutos se estuvieron realizando grabaciones psicofónicas sin obtener resultado alguno. Pero casi al finalizar la sesión, Pedro Fernández invitó al afectado a que preguntara a las voces que quiénes eran y por qué estaban allí. El resultado fue lo que ustedes van a escuchar a continuación. Ven conmigo. De la mano del célebre investigador italiano Marcello Barcellacci, podemos escuchar un coro que se grabó mediante un sistema similar al transradio. Cierto día dispuse el magnetofón para intentar conseguir alguna inclusión psicofónica. La pletina estuvo grabando durante un par de minutos. Cuando reproduje lo grabado, pude escuchar perfectamente y con toda claridad una música un tanto extraña.
Evidentemente, se había grabado en el más absoluto de los silencios. Una de las psicofonías que más me ha impresionado fue una que obtuve un tranquilo día de verano, donde el silencio reinaba de forma absoluta. Puse el magnetofón durante un par de minutos y, tras escuchar lo grabado, me di cuenta de que habían aparecido unos rugidos extraños que poco a poco se iban transformando en palabras. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. ¿Quieres conocer la cara más oculta, desconocida y misteriosa de Sevilla? ¿Quieres acompañar a José David Flores, Jesús García y José Manuel García Bautista por una fantástica ruta del misterio por esta ciudad? No lo dudes, apúntate. Síguenos en www.rutasdemisterio.es. Historia, leyenda y misterios. Y también rutas extremas. Síguenos y realizarás un viaje a lo desconocido. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. No olviden que tienen una cita en nuestra rojiblanca sintonía en Sevilla Fútbol Club Radio 91.6 el próximo viernes de 8:30 a 10:30 de la noche, con nuevos temas a desarrollar y muchos enigmas. Será hasta la semana que viene. Les esperamos y sigan en nuestra compañía, en compañía de Sevilla Fútbol Club Radio.